padre. Yo creo que esos móviles existen en política. Bueno, Víctor Andrés, luego de esta reflexión preliminar, ¿no? Porque yo creo que hay que pensar en estas cosas, ¿no? O sea, uno no interpreta estos fenómenos tan personales, tan subjetivos en lo que es por qué la gente se involucra, por ejemplo, en política. Pero vayamos a lo que ha sido en realidad el motivo de nuestra invitación el día de hoy, que me parece sinceramente muy serio. Es decir, estamos invirtiendo como 6.000 millones de dólares en un metro, y por lo que están diciendo las entidades relacionadas con los temas de prevención, el Centro Peruano Japonés de Investigación Sísmica, el CENSICO, el Colegio de Ingenieros y hasta la entidad supervisora del proyecto, es que si hay un terremoto de alta intensidad, como es altamente probable en el Perú, se nos cae el metro, se nos caen 6.000 millones de dólares. Bueno, ya o se daña el proyecto. Se ha dicho hace mucho tiempo que esto es un negociado tremendo y es una corruptela que tendrá que investigarse, porque ese tipo de metros están costando, es el costo por kilómetro de metro de tren más caro del mundo probablemente. Y es lo mismo que Panamá ha gastado en ampliar su canal. O sea, es una exageración. Y si además, una exageración, y ellos sostenían que la exageración se debía a la profundidad del metro y a las capas sísmicas que había que reforzar, etcétera, porque el suelo peruano, el suelo limeño es un suelo pues un poco fofo, digamos, ¿no? Eso es lo que ellos decían. O sea, toda la inversión era para proteger al metro de movimientos sísmicos. Y resulta que ahora los propios técnicos sostienen que no, que aún así hay un grave riesgo de que esto pueda colapsar ante un movimiento sísmico. Entonces, al final estamos hablando de dos tipos de corrupción: el precio mismo y además... Ahora, ¿por qué no recordamos un poco, o sea, quiénes participan en este proyecto, cuántos postores hubo? Porque en algún momento un abogado amigo mío, Rubén Cáceres, me decía: Nicolás, con esa plata haces 2, 3. Claro, no haces 2, 3 líneas. 3 líneas hace, no una. O sea, es increíble que hayan escogido la opción más complicada y más cara. Bueno, el metro fue, casi todas las obras de este gobierno han sido elegidas casi a dedo, ¿no? O sea, la competencia ha sido casi nula, ¿no? Y bueno, y ahí está parte del problema. Yo creo que va a tener que Pero ¿quiénes están participando directamente en la construcción de este metro? No lo sé, no quisiera hablar de empresas porque puedo equivocarme, ¿no? Pero son empresas brasileñas, es evidente, cuestionadas también, metidas en lavajato, ¿no? Así es que yo creo que acá hay responsabilidades muy graves del gobierno, y por lo tanto me parece que esto se va a requerir una mega comisión que pueda investigar exactamente lo que ha pasado. Ahora, el tema es que esto nos plantea... Y además, Nicolás, las empresas que participan, no sé si en el caso de Línea 2, pero que ha participado en el gasoducto del sur y que ha participado en la Línea Amarilla, ya son brasileñas que están vendiendo su participación. Y entonces están dando opción a que entre otras empresas. Y eso también requiere cierto tipo de aprobación de quien ha dado la concesión, del propio gobierno. Claro, pero lo que no se entiende es decir, tú tienes una discusión donde estás hablando de empresas como Odebrecht y OAS. Así es. ¿No? El metro y otras obras y la Línea Amarilla ¿no? Entonces, si tú de lo que estás discutiendo, estas empresas están embargadas en Brasil. Total. Estas empresas, por ejemplo, entiendo que OAS ha tenido serias dificultades para pagar sus cuentas. Y que si no hubiera sido porque la Municipalidad de Lima le da el pase a desnivel de 28 de julio, que lo sacaron debajo de la manga, no hubieran podido cumplir obligaciones elementales con sus proveedores. Entonces, la pregunta es, ¿cómo puedes confiar en empresas que están en estas condiciones? O sea, estás arriesgando fortunas del Estado peruano. Bueno, pero desgraciadamente eso se ha hecho y aquí nadie ha tratado de inventar las cosas. Y lo mismo pasa con el aeropuerto Jorge Chávez, que la pista de aterrizaje no se construye hace 50 años. La pista que tiene el aeropuerto Jorge Chávez es la única construida hace 50 años por el presidente Belaúnde, y la nueva pista no se hace. Yo ayer acabo de estar en el aeropuerto porque llegué de viaje y están tuburizando más el terminal, están cambiando todo para poner más tiendas. No mejoran los baños,
no mejoran los counters, mejoran las tiendas. O sea, es un negocio. Y no quieren hacer la segunda pista porque hay un tubo de gas que pasa por allí. ¿Quién permitió que el tubo de gas se instale hace 5 años y por ahí iba una pista de aterrizaje? Y Cálida, que no cumple con el país, que no cumple con darle gas a todos los peruanos, ha metido un tubo de gas en la pista futura y no se puede hacer la pista futura porque Cálida no quiere mover o no puede mover de momento su tubo de gas. O sea, esas son cosas impensables, imaginables, con un Estado totalmente débil que no se impone. Y en el caso de la línea 2 pasa exactamente lo mismo. No hay fiscalización y no ha habido concursos ni elecciones competitivas. Ahora, pero ¿cómo enfrentas esto? Porque esto es es decir, ¿qué es lo que tienes que hacer en una situación como esta? Porque esto de las comisiones investigadoras ya es como que... Bueno, yo creo lo que se puede hacer es llamar a otro concurso, perfectamente bien. ¿Cuál es el miedo en anular concesiones o en anular contratos? ¿Cuál es el miedo? Ninguno. Se anuló la vía expresa del Callao, los argentinos fueron al CIADI y perdieron. Ante el Estado peruano perdieron, porque había tantas irregularidades. Ellos decían que no se puede anular una concesión de vía expresa del Callao. Bueno, se anuló porque se descubrieron una serie de cosas, las mismas que hay en la línea 2 probablemente. Y ellos fueron al CIADE. O sea, ¿tú crees que sería razonable que el nuevo gobierno gane quien gane las elecciones, plantee una minuciosa revisión de cada una de las obras públicas otorgadas, abriendo la posibilidad de que algunas de estas o algunos de estos contratos sean anulados por presunción de irregularidad? Todas es imposible porque se han otorgado muchos, pero las más emblemáticas, las 3 más emblemáticas, que son la refinería de Talara, para refinar petróleo que viene de fuera, porque no tiene el doble de capacidad del petróleo que el Perú produce. La línea 2, que es urgente, es cierto, pero que se ha entregado prácticamente a dedo, y el gasoducto del sur, que también prácticamente se entregó a dedo, y con sobrecostos extraordinarios. Los metros que se han hecho en México hace poco o en Europa valen mucho más que el tren que se está haciendo en el Perú. Eso es inconcebible, es inconcebible. Es decir, el nuestro termina siendo más caro. Más caro que todos. Con la complejidad además que tiene el metro, por ejemplo, en México, por el tema del agua. Exactamente, ¿no? Exactamente. Y además porque en México hay algo que no siempre se dice, que hay una especie de cultura de la mordida, ¿no? Claro. Pero acá ya están mordiendo en México por todos los... Pero acá ya, acá no, la mordida no es de un perro, sino es de un tiburón. Víctor Andrés, para terminar, el Congreso tiene una agenda de montones de temas que no se tratan. O sea, hay reclamos, por ejemplo, de los trabajadores estos que fueron despedidos durante el gobierno de Fujimori que están esperando. Pero ya se han dado varias listas. Claro, pero hay digamos, una agenda súper recargada y los temas, o sea, ¿qué va a poder hacer y qué no va a poder hacer el Congreso hasta terminar? Muy poco, porque el Congreso debe acabar el 15 de julio. El 15 de junio acaba el Congreso y ahí terminó todo. La Comisión Permanente se queda para aprobar cosas muy urgentes. Pero acaba el 15 de junio y en el medio tienes por lo menos una semana de actividades de representación. Parecería que en este caso no va a haber semana de representación para poder continuar. Pero se van a yo creo que hay cosas importantes. Para mí, por ejemplo, es muy importante que se apruebe la ley de cooperativas. Hay más de 600 cooperativas en el Perú que no tienen ningún tipo de revisión, que tú dejas tu plata y no sabes qué va a pasar con ella, que nadie las vigila. Y la ley de cooperativas que se ha hecho con la ayuda de la SBS, por supuesto, como debe ser, con ayuda de las entidades especializadas, es para que las cooperativas todas sean controladas o vigiladas por la SBS y se vuelvan más fuertes, más serias, más responsables, con mayor respaldo, un respaldo asegurado para el hombre de a pie. Digamos, esa es una. ¿Qué cosa más tendría que ver? Esa para mí es fundamental, porque... Y esta polémica sobre el Código Penal y las reformas... Yo el Código Penal lo dejaría para después. El Código Penal es muy complejo, los códigos demoran muchos años en hacerse, no son leyes que se aprueban en 24 horas, y además ya han surgido muchas voces discrepantes porque no se ha consultado. Normalmente los códigos en el Perú y en muchas partes del mundo lo hacen comisiones de especialistas que se reúnen a estudiarlo durante mucho tiempo, muchos años, y luego hacen una propuesta formal y el código se aprueba o se rechaza en el Congreso con muy pocas modificaciones porque ya viene totalmente elaborado.
y consensuado con los actores que intervienen en un código, jueces, abogados, litigantes, etcétera. Aquí no se ha hecho nada de eso y por lo tanto es un código que tiene graves defectos. ¿Y qué otra ley debería aprobarse en este Congreso? Porque es complicada. Bueno, la yo situación, creo que ¿no? una ley de modificación del sistema electoral que hemos visto que no ha funcionado bien, hacerlo ahora que todos están de salida, que no hay interés en ninguna elección próxima, me parece que eso se puede hacer perfectamente bien. Yo creo que se puede aprobar también en primera instancia, en primera legislatura, algún tipo de reformas de la Constitución, por ejemplo, los viajes presidenciales. Es absurdo que el presidente de la República tenga que ir con una ayuda humanitaria a Ecuador y tenga que pedir permiso al Congreso y sale por 24 horas. Eso hay que eliminarlo, hay que permitirle al presidente que lo haga, que pueda salir dando cuenta después de lo que ha hecho, si se va por menos de 7 días y a países vecinos. Pero lo razonable sería que todo aquello que resulte trascendente, digamos, sería mejor evitarlo, ¿no? Es como que no estamos, el Congreso no tiene lamentablemente la legitimidad ante la sociedad que debería tener, ¿no? Exactamente, a veces es un Congreso muy desprestigiado. Pero en fin, algo tiene que hacer. Y como no hay mayorías, a veces es fácil hacer algunas cosas. Por ejemplo, el tema de las AFP se pudo hacer porque no hay mayorías. Porque si hubiese una mayoría del gobierno, no se hace porque los gobiernos no quieren cambiar. Yo acabo de llegar de Chile y en Chile están entusiasmados con la reforma en el Perú y ya la quieren seguir. Y están preocupados, están en la SOFAFA, que es la CONACEF, perdón, que es la CONFIEP de Chile, y los empresarios están preocupados porque les van a quitar recursos. El mal ejemplo que viene del Perú. Así es, pero van a copiarse, ya quieren venir acá todos para sacar su dinero. Última pregunta por hoy, Víctor Andrés, ¿por quién vas a votar? Lo voy a decidir en la cola, porque para mí las cosas no están claras. Muchas gracias a Víctor Andrés García Belaúnde, congresista de Acción Popular, por estar con nosotros esta mañana. Muy gentil, Víctor Andrés, como siempre. Nosotros vamos a la pausa y regresamos para hablar de la tremenda crisis que hay en Brasil. En la madrugada del día de hoy, ya era de día en Brasil, el Senado de la República ratificó la decisión de la Cámara de Diputados de suspender por 180 días a la presidenta Dilma Rousseff para someterla a un juicio de vacancia. Es decir, va a haber un proceso que debería concluir en si se amerita o no destituirla como presidenta de la República, en medio del más grande escándalo de corrupción de la historia de ese país. Volvemos.